Qué interesante, ¿no? Segunda media hora del programa y hoy día ya cansados de poder difundir lo que son las confrontaciones, los enfrentamientos, las marchas, aunque lo hicimos en el noticiero, hoy día decidimos aquí en Sabor a Tierra darle una mirada al futuro, ¿sí? Si usted me lo permite, lo voy a mostrar de esa manera. Las elecciones argentinas ayer ganó estrepitosamente el señor Alberto Fernández. Recuerde a este caballero, recuerde este nombre, porque será el nuevo presidente de la Argentina. ¿De qué línea? De la línea de los Fernández Kirchner, de la línea de Kirchner, de la línea de Cristina, que volvió talón planta punta ante la terrible incompetencia de su predecesor, sería en este caso Macri. Macri llegó, igual que acá en Bolivia, ¿no? Llegó a decir que iba a cambiar el tema de la justicia, que iba a resolver una y otra cosa, y no lo logró, no logró nada en 4 años, pero nada, más bien por el contrario, sangró a su pueblo y ahora el pueblo argentino volvió a votar por los Fernández. Así de simple, pero bueno, el debate presidencial que se dio también tocó otras temáticas que a mí me parecían interesantes presentarlas el día de hoy. Adelante, por favor. Este debate tiene que servir para que todos podamos elegir en qué tipo de país queremos vivir. Sabemos que un presidente no se debe involucrar en la justicia. Sabemos también que no debe firmar decretos que favorezcan a sus hermanos. Sería bueno que hablemos de esas cosas, pero esta semana que pasó dedicaron mucho tiempo a mi índice. La verdad es que mi índice solo marca errores y señala inconductas. Sería bueno que nos dediquemos a otros índices, el de desocupación, el de pobreza, el de inflación, que este año y este mes dio tanto que hablar. Nosotros somos distintos a ellos. Ellos abandonan a las víctimas del delito. Ellos alientan las barras bravas. Ellos menosprecian la fuerza de seguridad. Ellos descuidan las fronteras y por ahí nos entró la droga. Y ellos transforman la justicia, como decía Sper, en una puerta giratoria donde los delincuentes nunca quedan. Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete, llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina por año. Así son ellos, no van a cambiar. Esta es su política de seguridad. Nosotros estamos con las víctimas del delito. Nosotros apoyamos la fuerza de seguridad. Nosotros combatimos las mafias, desde las barras bravas hasta el narcotráfico. Terrorismo, también ahí estamos en posiciones distintas. Nosotros condenamos a Hezbollah como una organización terrorista. Nos alineamos con los países del mundo contra este flagelo que es el terrorismo. El kirchnerismo quiso encubrir a los responsables del atentado de la AMIA. Presidente Macri, sí, no nos parecemos en nada, gracias a Dios no nos parecemos en nada, presidente Macri. Lo que sí me preocupa, como usted, es el narcotráfico, porque en la Argentina llegó para instalarse y con la forma de crimen organizado. Pero la verdad lo que me preocupa es que por mucho de lo que usted dice, presidente, el consumo de droga y el consumo de marihuana ha aumentado en estos años. Eso quiere decir que el negocio está proliferando. Vamos a tratar los temas con seriedad, con menos marketing y con más seriedad. Me parece que tenemos que ser serios, presidente. El presupuesto de seguridad en relación al presupuesto del año 2015 cayó en términos reales un 38%. No aumentó. Además me preocupa su optimismo. El año pasado hubo 3.262 personas asesinadas. No creo que sus familias se hayan sentido protegidas por usted. Las estadísticas que tenemos hoy dicen la verdad y están avaladas por la ONU y redujimos 30% los homicidios. Hablando de gatillo fácil, el 2014 fue el año del récord de muertos por la policía, el doble de lo que tenemos hoy en promedio. Y el kirchnerismo lo que le dio fue un gatillo fácil a los delincuentes. Por eso iban creciendo los homicidios año a año. La Argentina hoy tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años. Es razonable. Tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo y consecuentemente no le preocupa mucho el trabajo. Ha cerrado el ministerio y ha dejado que el desempleo ocurra porque finalmente siempre pensó que, bueno, los desempleados pueden reconvertirse en emprendedores. Emprendedores son monotributistas que suben una bicicleta y reparten pizzas. El presidente uberizó la economía argentina. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema por el cual el empleador se quita obligaciones y el que trabaja pierde derechos. Vamos a hacer el esfuerzo de llevar la infraestructura al interior del país, porque la infraestructura solo llegó a los gobiernos cercanos al presidente.
Acá tengo una serie de gobernadores que no me dejan mentir. Ellos hablan de empleo, pero entre el 2011 y el 2015 se estancó la generación de empleo. En la obra pública era una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a De Vido, Jaime y López. Y lo dijo también Labaña, que renunció denunciando esto. El jefe de gabinete Fernández se quedó 3 años más y se fue sin denunciar nada. Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Les dimos vuelta a la energía, después de la peor gestión en energía de la historia, que nos había dejado sin gas, sin petróleo y con cortes todos los veranos. Presidente, en materia energética, usted lo que hizo básicamente es llenar los bolsillos de sus amigos. Subió las tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía. Y usted se pregunta cómo yo, en mis años de jefe de gabinete, no vi la corrupción de la obra pública. Y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción en la obra pública, presidente. No vio lo que pasaba en su familia. Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para Baez, con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini y Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Esper, es difícil creer, ¿no?, que usted no vio nada. Los vio Labaña del otro lado de la calle y usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. Desde que me fui, nunca un juez me citó para que dé explicaciones. No es la suerte del presidente, que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción. El presidente Macri vino diciendo que iba a poner orden y que iba a mejorar la calidad institucional, pero lo primero que hizo fue proponer 2 jueces a la Corte por decreto. Como no le bastaba, entró por la ventana al Consejo de la Magistratura, usurpó un cargo y con esa mayoría designó jueces a su antojo, persiguió a otros jueces, vació una Cámara Federal. Un día, en el mismo gobierno, resolvieron que la corrupción no se llame corrupción y empiece a llamarse conflictos éticos, conflictos económicos. La realidad es que la corrupción es un gran problema y que debemos afrontarlo todos. Y también nos dicen que quieren una justicia independiente. Y los que están condenados por corrupción dicen que son presos políticos. Y durante su gobierno dejaron a todos los jueces en forma interina para que no tuviesen suficiente poder. Ahora el kirchnerismo habla de federalismo, después de prepotear a propios y ajenos, látigo, chequera, todos disciplinaditos, gobernadores y diputados. Y todavía no se votó en la ciudad y en la nación y ya le avisaron que le van a sacar los recursos a la ciudad de Buenos Aires. También nos dicen que ahora quieren la libertad de prensa, que la van a respetar, pero a la vez se fantasean con una CONADEP para juzgar a los periodistas como si fuesen terroristas de Estado. No somos iguales. Ellos creen que pueden empardarse. Nosotros creemos de verdad en la República, en la independencia de poderes, en una justicia independiente. Creemos que si no hay República no va a haber crecimiento. El autoritarismo destruye la posibilidad de crecer. Y son tantas las diferencias que tenemos que ellos no aceptan, no creen, no ven que Maduro es un dictador. Eso ya marca una enorme diferencia entre nuestra visión de la democracia y la visión de ellos. El presidente está preocupado por cómo le irá la prensa conmigo, pero la verdad es que en toda la campaña me ocupé de que todos los que me reclamaban una entrevista pudieran entrevistarme. Y no les pregunté cómo pensaban. Fui a mis principales opositores a que me pregunten. El presidente no hizo eso. El presidente sí se ocupó de exigirle a los dueños de medios que sigan encubriendo todos sus errores. La prensa corre peligro con Macri, no conmigo. Lo único que reconoce Alberto Fernández en nuestro gobierno es haber normalizado el INDEC. Qué paradoja, porque él fue el que firmó el primer decreto interviniéndolo. Ahí empezaron los 8 años de ocultar pobreza, inflación, datos de la economía. Ahí empezó la verdadera mentira. Eso es mentir. Y además eso influyó sobre el presupuesto. Nos quedamos sin presupuesto, pues hacía un dibujo que se arreglaba con un DNU, más discrecionalidad. Nosotros de verdad creemos que hay que manejarse con la verdad. Por eso normalizamos todas las estadísticas, no solo las del INDEC, para que los argentinos sepamos dónde estamos. En realidad, yo quisiera que el presidente se ocupe seriamente de la calidad institucional, porque los argentinos estamos llenos de dudas. Quisiéramos saber qué fue lo que pasó con los parques eólicos, presidente. Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer.
Quisiéramos saber qué iba a hacer con el correo, al que no le pagaban los cánones, mientras su hermano tenía dinero en el exterior. Dudas que tenemos los argentinos y que hablan de su conducta, presidente. Esta semana quedó claro que el kirchnerismo y Alberto Fernández son lo mismo. Creo que Alberto Fernández dijo la primera vez una verdad en toda la campaña. Cristina y yo somos lo mismo. El problema es cómo ocultar eso. Entonces la teoría es somos todos iguales. Y la verdad que no somos todos iguales. Nosotros creemos en la República, creemos en la independencia de poderes, creemos en la transparencia, creemos en la libertad de prensa. Y ellos son los que quieren una justicia militante, un periodismo militante, un Estado así medio desorganizado y no les molesta la corrupción. No somos lo mismo, claramente. Definitivamente no nos parecemos en nada, presidente, gracias a Dios. Y cuando entramos al tema de la pobreza, es donde menos quiero parecerme a usted. Cuando usted termine su mandato, la Argentina va a tener un 40% de pobres. El presidente llegó para llegar al punto de la pobreza cero. Y mintió. Es lo único que supo hacer, mentir una y otra vez. La pobreza la multiplicó. Eso fue muy grave. Pero lo más grave es cómo multiplicó el hambre. Es indignante escucharlos hablar de pobreza. No les creo nada. Gobernaron 24 de los últimos 30 años y la única idea genial que tuvieron fue ocultarla. Alberto Fernández I en el 2014 intervino, en el 2007 intervino el INDEC. Y en el 2014 escribe una columna de opinión diciéndole a la presidenta que era inmoral ocultar la pobreza. Ellos siempre han usado a los pobres, siempre han hecho clientelismo. Y las imágenes de tristeza que hemos visto esta semana en La Matanza, 35 años gobernando La Matanza, no pudieron hacer una obra. Este gobierno pasó todos los límites. Está haciendo pasar hambre a la gente. Hay una ley de emergencia alimentaria que ha dictado el Congreso y que todavía no se ha puesto en marcha. Nosotros tenemos que ocuparnos de esa gente. El presidente no lo hace. Hablarle a las familias que tienen un crédito UVA y están preocupados por la cuota. A partir del 1 de enero, sus créditos se van a ajustar por salarios, no más por inflación. Me parece que Macri se acordó del problema de la vivienda en estos últimos 5 minutos, porque la verdad es que el presupuesto de la vivienda, desde el 2015 hasta hoy, se redujo sensiblemente. Aguantar la agresividad kirchnerista les voy a decir que es duro, pero aguantar que digan que ellos son los que saben, la verdad que es imposible. Que ellos tienen las soluciones a los problemas que ellos generaron, es como increíble. Realmente increíble que crean que nos olvidamos, que nos mintieron 12 años, que entregaron el país destruido en su economía y que infectaron el país de narcotráfico. Pero lo peor de todo es que voy a tener que volver a escucharlo dentro de 3 semanas, diciéndome las mismas cosas. Espero estarme ganando el cielo de por vida. Queridos argentinos, habrán visto en las últimas semanas el kirchnerismo volvió a ponerse agresivo, tal cual su historia. Y es por lo que está pasando en Argentina, lo que están haciendo ustedes, lo que hemos vivido todas estas semanas y lo que pasó ayer en la 9 de julio de distintos lugares del país y hasta en el exterior. Cientos de miles de argentinos marchando con alegría, en paz, con libertad, convencidos de que con corazón y con fuerza vamos a dar vuelta a esta historia. Y un día llegamos con Néstor y con Cristina y pusimos a la Argentina de pie. Pero entonces llegó Macri. Y acá estamos de vuelta empezando otra vez. Vamos a ponernos de pie. Que en la grieta se queden ellos. Vamos a abrazarnos todos. Y claro, estos debates pues son tan interesantes que no solo se circunscriben a la política, no solo se circunscriben a lo que son los organismos internacionales, la economía, sino también a las relaciones internacionales, a las relaciones diplomáticas, a los derechos humanos, a la diversidad de género, a la educación y a la salud. Por eso, de nuevo, agarré un fragmento de ese debate y lo puse acá en el programa, para que usted vea la postura de lo que son los neoliberales y de lo que son los socialistas. Y al final, ¿por quién decide el pueblo? Tarde o temprano. Aunque a veces al pueblo le gusta sufrir, como sucedió en la Argentina, le gusta apostar por un Macri, le gusta creer que este aristócrata neoliberal le va a resolver la vida y desgraciadamente, tarde o temprano, por lo visto, uno vuelve otra vez al socialismo. Déjeme, por favor, mostrarle este planteamiento interesante que tenían los candidatos y ya regresamos. La expresidenta Kirchner condecoró con la Orden de San Martín al dictador Maduro.
Nosotros hemos reconocido al presidente Guaidó y hemos denunciado la violación de los derechos humanos en Venezuela. En esto no puede haber dobles discursos. O se está con la dictadura o se está con la democracia. Y la neutralidad es avalar la dictadura. Yo debo confesar que a mí me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice. Yo no sé qué país gobierna, yo no sé si mira lo que él hace. La verdad es que las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. Pasaron 7 semestres, presidente, no entró un centavo a la Argentina de inversiones de esas potencias. Cuando llegamos se habían roto las relaciones internacionales necesarias para combatir el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Qué queríamos? ¿Que el narcotráfico avanzase de nuestro país? Nos preocupan algunas definiciones que hemos encontrado en la oposición. No quiero eludir el tema Venezuela, porque todos saben lo que yo pienso. Venezuela tiene problemas. Más problemas tienen los venezolanos que están adentro de ese país y más problemas los que tuvieron que emigrar. Pero a diferencia del presidente, yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema, no quiero intervenir en Venezuela. El presidente tiene que decirlo. Está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero, presidente, que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana. Hoy quiero decir que pensé que iba a ser más simple de ordenar esta economía y que íbamos a lograr consensos, que no pudimos. Pero ahora estoy más esperanzado porque empiezo a escuchar que todos compartimos los mismos diagnósticos. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca he entendido cómo funciona esto. Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y además, en nuestro gobierno, la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Estos son los números verdaderos. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace 4 años. No sigue así. Me alegra, me sorprende que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Creo que en el próximo debate tendremos mucho para hablar. Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía, cuando él hasta hace muy poco dijo, más de una vez, que la presidenta Kirchner destruyó la economía. Dijo cosas peores. Dijo que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó y destruyó la economía. Entonces, digamos la verdad, si necesitamos llegar a consensos a partir del 10 de diciembre, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente. En el gobierno anterior, las víctimas de delito no tenían derecho. Ninguno. Nosotros tenemos claro que nuestra prioridad son las víctimas de delito y los ciudadanos. Y estamos contra los delincuentes. Lo mismo que tenemos claro que tenemos que apoyar en su tarea contra el crimen a las fuerzas de seguridad. He estado muy cerca de las víctimas de delitos de los tiempos pasados y no puedo creer el nivel de abandono que tuvieron por parte del Estado. Por suerte esto lo hemos revertido y ahora son las cosas muy distintas. Cuando llegamos, ninguna escuela, ninguna, tenía internet en todas las aulas. Esto es lo que se puede hacer en Argentina cuando se pone la verdad sobre la mesa y se trabaja en equipo. Las cosas se mejoran. Bien, su tiempo. Miren, si hay 2 cosas que no atendió el gobierno de Mauricio Macri, son la salud y la educación. La salud no solo dejó de ser un ministerio. Los hospitales entraron en crisis, los insumos entraron en crisis, las vacunas entraron en crisis. Es uno de los 5 presupuestos que más creció en nuestro gobierno, ciencia y tecnología. Los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay, que son impresionantes. Además, en la universidad le hemos dado aumento todos los años por arriba de la inflación y el último año el rector no me va a corregir, 93% de lo que pidieron que nunca en el gobierno anterior se lo dieron. Otra cosa que quiero agregar es que el Frente de Todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones durante todos sus gobiernos. Y después, ya que habló de la provincia, me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? Que ya tanto que avala. Bueno, su tiempo. Yo pensé que íbamos a hablar en serio, pero lamentablemente el presidente sigue mintiendo y diciendo disparates. Miren, el presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde el 2015 a hoy cayó un 40%, presidente. Un 40%.
El presupuesto en ciencia y tecnología, como bien dijo Roberto Labaña, cayó en 43%, presidente. Si tanto ve usted ahí en el futuro, apueste un poco más, porque parece que solo lo dice, no lo hace. Quiero terminar hablando desde el PAMI. Cuando llegamos era un caos. El PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia. Ay, presidente, los abuelos no tienen celulares, presidente, no pueden pagarlos. Hablemos en serio, definitivamente. ¿También le preocupa la salud? Presidente, si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Usted no lo entiende, porque sus privilegios son otros, eso sí lo entiendo. Por eso, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda, aumentaron en su tiempo un 70%. Para los usureros todo, para la salud de la gente nada. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió la tril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo. 2.000 puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el presidente, pero así estamos. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza. Y bueno, ahí está, hasta ahí voy a llegar con lo que fue su debate, aunque muy interesante, nos muestra esa Argentina neoliberal y esa Argentina socialista, esa Argentina muy comprometida con los organismos internacionales y esa Argentina comprometida más bien con el pueblo. Interesante. Ahora, déjeme por favor presentarle un análisis que hacen los propios politólogos argentinos y ellos quieren hacer referencia a por qué de los resultados de Fernández, por qué vuelve el socialismo a la Argentina, qué necesita la Argentina en este momento, qué pasará hasta diciembre cuando va a ser esta transición. Entonces ellos hacen un análisis interesante, escúchelo por favor de la boca de los propios protagonistas argentinos, de los que viven día a día su cotidianidad. Porque desde ese momento, Guillermo, el de ayer, hubiera sido un llamado hecho desde una actitud de hidalguía, de poder, de decisión. Yo lo llamo para felicitarlo, vamos a seguir compitiendo. Hoy ese llamado es de debilidad, para que vean ustedes la falta de timing de la apreciación del gobierno, que efectivamente estaba en otro mundo, creía que iba a tener un resultado absolutamente distinto. Así que, sin duda que el presidente es el que tiene la responsabilidad. El presidente hasta el 10 de diciembre es Mauricio Macri. Porque va a ser, ¿sabés cuál es el problema? Primero que va a ser muy difícil encontrar noticias económicas buenas. Porque efectivamente, si ya no lo sabía hasta ayer, con lo que pasó hoy, en donde el gobierno de Macri termina, digamos, tiene su final ya asegurado, va a ser muy difícil que se logren. Entonces, indiscutiblemente, ahí en lo económico vamos a ver qué sucede, cómo se aguanta el dólar, qué impacto tiene la inflación, qué impacto tiene la actividad empresarial. Por eso yo creo que hay necesidad de que el gobierno esté buscando algún tipo de acuerdo importante con la oposición para generar previsibilidad. Pero eso, el primer paso lo tiene que dar el gobierno. La gente, ¿por qué votó? Hay que analizar el contexto de cómo se votó. Lorena, es muy importante. A una sola provincia, junto con la capital, votó a favor de Macri. Exacto. Y después Macri perdió los lugares donde había ganado, perdió parte del voto rural. Sí, el voto del campo, Lorena, y efectivamente ha perdido la clase media. Obviamente el voto rural no ha sido uniforme. Votó el productor, pudo haber votado por Macri. El empleado, el trabajador y demás, esa gente no votó por Macri. Cristina aprendió la lección del 2015, del 2017, cuando no quiso la interna con Randazzo y perdió. Sí. Se dio cuenta que ella sola no podía ganar. Exacto. ¿Quién va a ir ahora a tomar esos cargos de importancia? Además, con un gobierno que se va sabiendo que tiene ya 3 meses. Primer punto. Segundo, ¿hacer qué? Por eso claramente hay necesidad de oxigenar un gabinete. Ahora, ¿a qué fines? ¿Y quién va a querer ir ahí? ¿Quién quiere ir con un gobierno que se termina en 4 meses y que tiene un poder limitado? Que, por supuesto, si hay que cambiar el gabinete, hay que cambiar a alguien que tenga capacidad de diálogo con Alberto Fernández y demás para establecer tareas en conjunto lo más rápidamente posible, ¿no es cierto? Es decir, es un cambio copernicano de lo que ha representado el gobierno. Yo creo que Alberto Fernández deberá entender que no tiene futuro de éxito su gobierno, como ningún gobierno en la Argentina,
si no genera los consensos que haga que la Argentina sea un país atractivo para las inversiones. Esto es simple, claro y evidente. Ninguno va a venir a un país en donde el nivel de conflictividad sea el que hoy tiene una dirigencia política que no tiene capacidad de acuerdo en nada. Esto es clarísimo, contundente y evidente. Sí. Si él lo entiende, no sé, por eso digo, esto que él dice en las palabras tiene un sustento además de hecho para que pueda ser viable un gobierno muy difícil. ¿Qué va a pasar con algunos de los detenidos? Estas son las otras preguntas, ¿no es cierto? Nadie lo sabe. Judicialmente esas causas no van a progresar. Correcto. Y si progresan, desde ya le digo que si hubiera alguna condena, la Corte Suprema la va a anular. Cristina no va a ir presa. Esto está claro y es otra de las consecuencias que tiene esta elección y este resultado electoral. ¿Qué pasará con Vudú, Debido y demás? No creo que haya mucho alaraca sobre esto porque hay condena. Pero sobre Cristina presa no va a ir y las causas van a ir al cajón o a la lentitud de la tortuga. Esto está clarísimo. Eso fue lo que sucedió en la Argentina hasta el día de ayer. Eso fue lo que las elecciones mostraron en una imagen de qué era el neoliberalismo al que representaba Macri, que entró muy contento y muy seguro de que iba a resolver todo y se aplazó. El pueblo sufrió, apretó a su pueblo, lo desangró. ¿Y qué sucede cuando regresa este socialismo tan repudiado y vapuleado? Yo pongo este programa el día de hoy porque me parece que es un poco como ver el futuro, ¿no? Como más o menos ver el futuro, aunque a veces, yo les digo a los jóvenes, a veces nos gusta sufrir y no aprender de las experiencias de los otros. A veces nos gusta padecer en cabeza propia para decir, uy, cierto, por ejemplo, los hijos, no, uy, cierto, mami, tenías razón, debía haberte hecho caso. Pero pues no solo a veces los jóvenes, a veces los adultos también actuamos así. Parece que nos gusta que nos pasen cosas para luego decir, pucha caramba, tenían razón. Bueno, esa es la realidad de la Argentina, yo se la presento el día de hoy. Usted reflexiónela y vea qué sucede con nuestra América Morena. Un abrazo. Hasta mañana.